Yasser Morazán, te agradezco el tiempo para esta entrevista. Quiero iniciar conociendo tu valoración sobre la participación de algunos exiliados en Costa Rica en la reunión, en el encuentro que sostenían miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y también de la Alianza Cívica. Hemos visto algunos de tus publicaciones donde de alguna manera celebras esa participación ciudadana, digámoslo así, de estos exiliados contra los miembros de la Alianza Cívica y de la UNAM. Yo lo valoro como positivo porque la paz no es la ausencia del conflicto, sino la capacidad que podemos tener nosotros las personas para poder darle solución y respuestas a esos conflictos que se generan no por desempleo o desocupación o por no tener nada que hacer, sino porque en estos procesos dinámicos, sociales, cambiantes que estamos viviendo, es necesario el involucramiento y la participación de todos los sectores sociales posibles, sobre todo desde una estructura como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quien dice representar a sectores como estos exiliados que estuvieron en tranques. Entonces, yo creo que si la Alianza desarrolla la capacidad de poder canalizar esta experiencia para mejorar la comunicación de forma bilateral, va a ser un beneficio para todos, donde todos salgamos ganando. Entonces, tu valoración es que, ¿qué lección dejaría esto? Parte de lo que acabas de mencionar es la comunicación. ¿Sería eso o hay otros aspectos que deja como lección este encuentro que se dio repentino, donde también se escucharon alguna alteración de tonos de parte de exiliados acá en Costa Rica? Por supuesto, lo que sucede es que la comunicación es el primer paso para mejorar un montón de asuntos pendientes, como por ejemplo las demandas que los exiliados fueron clarísimos, quizás no lo dijeron de la forma como nos gustaría, pero más importante es el contenido. Ellos dijeron, por ejemplo, que necesitan ayuda humanitaria, representatividad, transparencia, que se han tomado en cuenta, escuchar sus necesidades y también un paro nacional indefinido. Entonces yo creo que más que situarnos nosotros desde una posición vertical y dogmática, tenemos más bien que desarrollar la capacidad de poder entender quiénes son estas personas, qué necesitan, cuáles son sus características y dinámicas y su forma de hacer las cosas. Recuerden que la gente que estuvo en los tranques y que hizo posible la insurrección popular de abril fueron estas personas que si no estuvieran hoy exiliadas, estarían muertas o secuestradas y estaríamos haciendo fotografías, videos y artículos de periódicos llamándolos héroes. Entonces no los podemos olvidar, no los podemos abandonar a su suerte, sino incorporar en esos viajes, en esas reuniones, en esas fotografías, en un plan de trabajo y así darle, evacuar sus necesidades. Yasser, vos durante muchos meses has planteado la desobediencia civil, algunas acciones de protesta de una manera de que nadie pueda ser lastimado, de que no genere violencia, como paros escolares, el pago de impuestos y otras acciones. Ahora que el régimen de Daniel Ortega ha dado por clausurado el diálogo nacional, ¿cuáles serían esos planteamientos que se deberían de retomar desde una acción cívica que no perjudique a nadie, hablándolo de protestas, manifestaciones, plantones, donde siempre hemos visto la represión de la policía orteguista? Yo estoy contento con la posibilidad que abre el cierre o la negativa del régimen Ortega Murillo para continuar con el diálogo, negociación, pacto, quimera, lo que sea, nacional, porque nos va a abrir un mar de oportunidades aún sin explorar, como los ejercicios de desobediencia civil y pacíficos. Yo parto primero de la primicia de preguntar a los nicaragüenses cuál dictador en el mundo ha salido del poder a través de un diálogo nacional. Gaddafi, Chávez, Fidel Castro, los Somozas, ¿quién? La experiencia y la historia nos dice que ninguno. También parto de la primicia que la comunidad internacional no nos va a solucionar los problemas a través de la presión mediática internacional política, porque actualmente en el mundo hay un promedio de 40 países que tienen dictaduras o regímenes represivos. La comunidad internacional ha podido hacer poco o nada para liberar a esos ciudadanos de sus respectivas dictaduras. El mejor ejemplo es Venezuela. Si las condenas, si las resoluciones, si los comunicados se resolvieran en crisis, Venezuela hoy sería una potencia mundial. Pero la realidad es todo lo contrario. Entonces, la solución a los problemas de los nicaragüenses recae única y exclusivamente en nuestra propia capacidad que podemos desarrollar
para ejercer presión, porque sin presión no hay negociación y sin desestabilización no hay liberación de Nicaragua. Por lo tanto, tenemos que reconocer la naturaleza violenta de la dictadura y a partir de ahí nosotros crear una estrategia, un plan de monitoreo y evaluación que nos permita ir midiendo cómo reacciona el régimen y a partir de ahí cómo vamos a ir reaccionando nosotros. Por lo tanto, mi llamado es al anonimato y a la clandestinidad. Si el régimen no quiere que hagamos, entonces dejemos de hacer. Vaciemos las arcas del Estado, vaciemos las instituciones públicas, vaciemos las universidades y las escuelas, vaciemos la presencia masiva de nicaragüenses en cualquier evento turístico, cultural, educativo, recreativo convocado por el régimen. Que el régimen sienta que ya no tiene pueblo soberano a quien gobernar. Pero ese tipo de acciones tienen que ser convocadas desde plataformas como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, porque tienen el poder de las masas, el poder mediático, el poder de convocatoria, el poder económico, etcétera. Entonces, este tiene que ser un plan de nación. La unidad no tiene que ser para fotografías y para quedarnos bien unos con otros. Tiene que ser para construir un plan de trabajo, acciones concretas, y planificar y convocar al pueblo. Entonces, digamos que yo le he entregado a la Alianza y a la unidad un documento que contiene más de 20 actividades con más de 30 acciones que pretenden debilitar económica, política, social e institucionalmente al régimen Ortega Murillo. Tenemos que estar claros que lo que queda para Nicaragua es resistir o resignarnos. Yasser, vos has llamado también al paro nacional. También esa fue una de las solicitudes que hicieron los exiliados en Costa Rica a los miembros de la Alianza Cívica y de la UNAV. ¿Qué prudente debe ser en estos momentos u oportuno un paro nacional en Nicaragua cuando la economía, pues, estamos viendo de que cada día va en declive? ¿Cuál es tu panorama al respecto de hacer un paro nacional en estos momentos en Nicaragua como medida de presionar al régimen Ortega Murillo? Yo creo que en este contexto de incertidumbre, lo que decimos hoy no necesariamente es la misma formación que tenemos que sostener mañana, porque el contexto nos plantea nuevos desafíos y nosotros tenemos que tener la mente flexible para estar reaccionando y acomodándonos a eso. Si es cierto, en un inicio yo llamé y convoqué a un paro nacional y les proponía, por ejemplo, a los empresarios y a la alianza que sea un paro escalonado, un paro por gremio social, por sector económico, por departamento, etcétera. Después de el cierre de negocios como el de mi tía, yo no quiero que ningún otro nicaragüense se quede sin su medio de subsistencia. Entonces, yo no me aferro a mi idea y en este momento yo no estoy convocando a un paro nacional indefinido por muchas razones. La primera es porque no estoy en Nicaragua. La segunda es porque yo entiendo el miedo de los empresarios. Y la tercera es porque yo no convoco actividades en las que yo no puedo o quiero participar por un tema de coherencia y de ética y responsabilidad. Entonces, yo creo que esa es mi postura muy personal, pero no descarto la validez que otras voces están diciendo. Desde mi punto de vista es que no necesariamente nos tenemos que hacer caso a lo que yo digo y dicen otros, pero sí sentarnos a platicar de que si no es un paro nacional, qué otras medidas podemos implementar, como por ejemplo el boicot estatal, las campañas mediáticas contra personas, negocios y empresas vinculadas al FSLN, la desobediencia civil, otros plantean un gobierno de transición, otros dicen un plebiscito, etcétera. En este contexto, los nicaragüenses nos han demostrado que lo que más sobra es ideas. Lo que no hay es voluntad política por parte de estas personas con capacidad de convocatoria para planificar y ejecutar. Yasser, para finalizar esta entrevista, los nicaragüenses en el exterior, ¿cómo pueden sumarse a este tipo de acciones, a este tipo de desobediencia civil? Hay muchas opciones. Por ejemplo, en primer lugar, los nicaragüenses tenemos que seguir utilizando las redes sociales para denunciar los abusos de derechos humanos, etiquetando a generadores de opinión pública, a políticos, líderes mundiales, a organizaciones de derechos humanos por todo el mundo. Por otra parte, también la diáspora nicaragüense, los exiliados, tenemos que seguir llamando por teléfono a congresistas, a senadores para pedir sanciones políticas individuales y colectivas, como por ejemplo hacia el ejército de Nicaragua. También la diáspora podría empezar a visitar los ministerios de turismo o su equivalente en los países de residencia para pedir que coloquen alertas de viaje de derechos humanos hacia Nicaragua, tanto en las empresas de aviones, cruceros y turoperadoras. También
Se tienen que seguir mandando ayuda económica a los periodistas, medios de comunicación independientes, líderes mediáticos, gente que está trabajando por la lucha nacional. La diáspora puede seguirse sumando a estos paros temporales de remesas familiares. En este momento estamos ejecutando un plan del 1 al 15 de agosto. No hay que mandar dinero a Nicaragua. También los paros temporales de compras de boletos aéreos y terrestres desde y hacia Nicaragua. Los paros temporales de envío de encomienda hacia Nicaragua. Y así sucesivamente tenemos que ir identificando este tipo de acciones que no requieren utilizar tu cuerpo como trinchera humana, pero sí tus ideas. Gracias, Yasser, por la entrevista. A ustedes. Gracias, buenas tardes.